Hola, bienvenidos a este recorrido donde vamos a sumergirnos en una ruta súper práctica. ¿Alguna vez han visto una montaña de datos crudos y han pensado, ¿qué caos? Bueno, hoy vamos a ver exactamente cómo transformar ese desorden en ideas clarísimas y listas para la acción. Porque a ver, cuando hacemos una investigación, recolectar los datos es solo la punta del iceberg. El verdadero reto es darle sentido a todos esos números y respuestas. Para lograrlo, esta es nuestra hoja de ruta. Pasaremos por 5 momentos clave, desde la recolección y organización inicial hasta la tabulación, el análisis y finalmente las decisiones objetivas. Empecemos con el primer gran bloque, la recolección de datos y su organización. Cuando recolectamos datos, el rigor metodológico lo es literalmente todo. Lo que sí o sí debemos hacer es usar herramientas sistemáticas y mantener formatos constantes. Y lo que debemos evitar como a una plaga, hacer preguntas sesgadas o andar cambiando el método a la mitad del camino. Ojo aquí, si la recolección arranca mal, todo nuestro análisis posterior se va a caer a pedazos. Bien, ya tenemos la información. Ahora pasamos al segundo momento, la organización inicial. Aquí la obsesión tiene que ser limpiar esos datos en bruto y estandarizar las respuestas. Imaginen que alguien escribió 10 con letras y otra persona puso el número 10, pues hay que unificar eso, ¿verdad? Y un detalle importantísimo, jamás mezclen peras con manzanas, es decir, no mezclen tipos de datos distintos, ni ignoren esos errores atípicos que saltan a la vista, es un paso de purificación total. Ahora llegamos a lo que yo llamo el corazón del asunto, el proceso de tabulación. Para tenerlo clarísimo, tabular es simplemente tomar esos datos que ya limpiamos y convertirlos en una cuadrícula bien estructurada. Es como armar un rompecabezas. Al acomodar todo en filas y columnas que coinciden, de repente, ¡pum!, empiezan a aparecer esos patrones ocultos que tanto estábamos buscando. Fíjense en esta tabla. Nos ilustra el proceso básico de tabulación paso a paso. Básicamente, nos dice en qué etapa estamos, qué acción exacta debemos ejecutar, qué herramienta nos conviene usar y qué resultado deberíamos obtener. Tener una guía así es un salvavidas. Evita que nos perdamos en un mar de datos y mantiene nuestro enfoque exactamente donde debe estar. Entonces, el truco durante este tercer momento es armar categorías que sean súper claras y mutuamente excluyentes. O sea, una respuesta solo puede entrar en una cajita, no en dos. Hay que huir de la trampa de crear categorías que se cruzan porque nos van a generar conteos dobles y un dolor de cabeza enorme. Ah, y un consejo técnico de oro, en serio. Nunca borren sus archivos originales en bruto. O bueno, mejor dicho, siempre guarden un respaldo por si acaso. Pasemos ahora a una distinción clave antes de empezar a analizar, cualitativo frente a cuantitativo. La gran diferencia aquí está en cómo atacamos la información. Con los datos cualitativos, digamos textos de entrevistas, tenemos que agrupar la información por categorías temáticas para entender el porqué de las cosas. En cambio, los datos cuantitativos son puro número, conteos duros y fórmulas estadísticas. Ambas rutas son valiosísimas, por supuesto, pero se manejan de formas muy distintas. Bueno, basta de tanta teoría, vamos a ensuciarnos las manos con un caso práctico. Imagínense este escenario. Acabamos de lanzar una encuesta ficticia en la que 100 estudiantes universitarios calificaron qué tan satisfechos están con las áreas de estudio de su campus. Es decir, tenemos 100 cuestionarios individuales llenos de datos crudos. Un desorden total. Pero, aplicando lo que ya aprendimos, transformamos esa pila de respuestas caóticas en esta tabla tan clara. Vemos las columnas con el nivel de satisfacción, la frecuencia y su porcentaje. Con 20 estudiantes muy satisfechos, 50 satisfechos y 30 insatisfechos, inmediatamente le dimos orden a la locura. La tabulación nos permite ver la foto completa en segundos. Y si llevamos esto a lo visual, la cosa se pone aún mejor. Al convertir nuestra tabla en este gráfico de barras, la tendencia dominante salta a la vista. Resulta que la mitad de los estudiantes están apenas satisfechos, pero hay un muy preocupante 30% que reporta insatisfacción. Ese dato duro emerge de inmediato gracias a nuestra organización. Esto nos lleva a las reglas del cuarto momento, el análisis. Durante esta fase hay que buscar rigurosamente patrones generales y frecuencias, justo como hicimos con el gráfico. ¿Y cuál es el error fatal que debemos evitar a toda costa? El famoso cherry picking, es decir, seleccionar a conveniencia solo los números que respaldan lo que ya pensábamos, ignorando el resto. Eso destruye la integridad de cualquier estudio. Y así llegamos al quinto momento, la interpretación de nuestros resultados. Fíjense en esta conclusión. Debido a que el 30% de los estudiantes están explícitamente insatisfechos, se requiere una revisión inmediata de la infraestructura. ¡Boom!
Esto conecta un dato tabulado con una acción real y necesaria en el mundo físico. No es una simple opinión, es una deducción pura. Por eso, la regla de oro al interpretar es sencillamente dejar que los datos hablen solitos. Nuestras conclusiones deben estar ancladas estrictamente a la evidencia. Jamás se debe caer en el error de exagerar afirmaciones o inventar suposiciones locas que vayan más allá de lo que los números realmente están demostrando. Finalmente, cerremos viendo por qué dominar esta ruta es tan vital para tomar decisiones objetivas. Al final del día, esta metodología estructurada no es más que el puente que nos permite cruzar del caos de la información cruda hacia el terreno sólido de la claridad. Es exactamente lo que permite a analistas y organizaciones tomar decisiones que sean completamente objetivas, coherentes y respaldadas por los hechos. Así que les dejo esta pregunta en el aire para reflexionar. ¿Cómo van a aplicar estos 5 momentos en su próximo proyecto para garantizar que sus hallazgos sean totalmente a prueba de balas? Piénsenlo. Porque una buena tabulación realmente cambia las reglas del juego. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a explorar un viaje que, la verdad, es fascinante. El camino que recorre la información cruda hasta convertirse en conocimiento útil. Imaginen por un momento tener miles de encuestas sobre sus escritorios. Hojas y hojas llenas de opiniones súper valiosas que sin un orden son básicamente ruido. Después de recolectar información, ya sea en entrevistas o experimentos, es de lo más normal encontrarse frente a esta montaña abrumadora de respuestas desorganizadas. Así que, el objetivo de nuestro recorrido de hoy es desglosar exactamente cómo aplicar procedimientos de tabulación y análisis para organizar esos datos, descubrir esos patrones que están ocultos a simple vista y generar conclusiones sólidas para tomar buenas decisiones en el mundo real. Bien, entremos de lleno. Nuestra ruta de hoy es muy clara. 1. Del caos al orden. 2. El lenguaje de los datos. 3. Un ejemplo práctico de tabulación. 4. El debate entre lo manual y lo digital. 5. Cómo identificar patrones ocultos. Y 6. Las conclusiones para la toma de decisiones. Sección 1. Del caos al orden. Aquí es exactamente donde ponemos la base de la tabulación y de cualquier investigación real. Entonces, ¿qué es la tabulación de datos? Bueno, es el proceso fundamental de organizar la información que recolectamos en un formato estructurado para poder analizarla. Y ojo, no se trata simplemente de un ejercicio matemático aburrido o de llenar celdas en una hoja de cálculo en modo automático. Para nada. Es una etapa absolutamente crucial donde agrupamos las respuestas, las contamos con cuidado y las categorizamos con mucha lógica. Sin esto, es literalmente imposible interpretar lo que los participantes nos están diciendo. O sea, es el puente entre simplemente tener un montón de información y verdaderamente comprenderla. Piénsenlo como si tuvieran todas las piezas de un rompecabezas gigante tiradas en el suelo. Tabular es separar los bordes, agrupar los colores y prepararse conscientemente para ver la imagen completa. Y la diferencia, honestamente, es abismal. Por un lado tenemos los datos brutos. Esos son como tener cientos de cuestionarios apilados o una hoja de cálculo infinita llena de textos sin clasificar. Es abrumador, desorganizado y, seamos francos, ilegible. Intentar tomar una decisión así es como caminar a ciegas. Pero, al aplicar la estructura correcta, esa masa incomprensible mágicamente se transforma en datos organizados, depurados y listos para ser analizados. Esta estructura es el antídoto directo contra el caos. Transforma algo que intimida en unidades súper manejables que nuestra mente ya puede empezar a procesar. Pasemos a la sección 2, el lenguaje de los datos. Porque una vez que estructuramos todo, necesitamos saber cómo leerlo. La primera métrica, y digamos que es el ladrillo de construcción básico del análisis, es la frecuencia absoluta. Básicamente es el número exacto de veces que ocurre una respuesta dentro de nuestro conjunto de datos. Supongamos que en una encuesta sobre colores favoritos, exactamente 50 personas eligen el azul. Pues bien, esa es nuestra frecuencia absoluta, 50. Es el conteo puro y duro. Y claro, es el punto de partida fundamental para cualquier evaluación estadística, porque nos da el tamaño real de una preferencia antes de compararla con el resto. Pero, a ver, la frecuencia absoluta por sí sola se puede quedar un poco corta porque le falta un elemento esencial, el contexto. 50 personas eligiendo el azul suena a una locura de gente si encuestamos a 100 personas, pero suena a casi nada si encuestamos a 10,000, ¿verdad? Y justo ahí entra la frecuencia relativa y el porcentaje. Esta métrica nos muestra la proporción de esa respuesta en comparación con el total, y normalmente la expresamos sobre 100. El porcentaje nos da esa perspectiva vital para entender el peso real de cada categoría en todo el panorama.
Y esto ilustra de manera genial lo que llamamos la tendencia general. Cuando vemos una categoría dominando claramente con, digamos, un 60% del total, ¡boom!, la historia subyacente salta a la vista. No necesitamos leer 1000 encuestas individuales para notar hacia dónde va la cosa. La tendencia general nos permite a todos, analistas, investigadores o líderes de equipo, captar el panorama completo de un solo vistazo rápido, destacando al instante qué comportamientos o respuestas son indiscutiblemente las más comunes. Sección 3. Un ejemplo práctico de tabulación. La teoría es importante, por supuesto, pero veámoslo en acción. Ahora, lo que resulta súper interesante de organizar los resultados es ver cómo esta conexión lógica cobra sentido al instante en una encuesta sobre lugares preferidos para estudiar. La estructura conecta las categorías con sus frecuencias. Por ejemplo, estudio en línea tiene una frecuencia absoluta de 120 respuestas, lo que nos da un aplastante 60% relativo. Pero fíjense en esto. Presten especial atención a la última columna, la interpretación. No basta con poner el número frío. Escribir preferencia mayoritaria traduce al instante ese dato matemático en una idea clara y humana. Ahí es donde empieza el análisis de verdad. Llegamos a la sección 4, tabulación manual frente a digital. ¿Cuál conviene más? Al poner ambos métodos en la balanza, vemos que la tabulación manual es muy ventajosa porque, tiene bajo costo y es excelente para una muestra pequeñita, unas 20 o 30 personas. Sin embargo, seamos sinceros, toma muchísimo tiempo y siempre abre la puerta al error humano, ya sea por fatiga o distracción. Por otro lado, la tabulación digital es una maravilla cuando maneja cientos de registros. Es súper rápida, maneja grandes volúmenes de datos sin problema y te genera gráficos en automático. El lado negativo, pues que requieres acceso a computadoras y al menos un conocimiento básico del software. Conocer los pros y contras de ambos te asegura elegir la herramienta correcta según el tamaño de tu misión. Sección 5. Identificando patrones ocultos. Aquí vamos un poco más allá de los números. Para excavar más profundo, usamos algunas métricas analíticas esenciales. Ya hablamos de rastrear frecuencias y porcentajes, que son nuestra base. Pero cuando le sumas el cálculo de promedios, empiezas a entender el comportamiento típico de un grupo, quitando de en medio esos valores extremos que a veces nos confunden. Y si a eso le agregamos las comparaciones directas entre categorías, ahí empiezas a notar dinámicas fascinantes, como por ejemplo, ¿qué prefiere un segmento de la población sobre otro? Estas son literalmente nuestras herramientas para interrogar a los datos y hacer que nos cuenten sus secretos. Demos el siguiente paso para ver cómo se arma esto en la práctica. Primero, detectamos metódicamente las respuestas que se repiten. Segundo, identificamos las categorías que dominan, como vimos en la tendencia general. Tercero, y esto es clave, buscamos coincidencias. De pronto descubres que los estudiantes de primer año y los profesionales jóvenes prefieren exactamente el mismo horario para estudiar. Y cuarto, resaltamos las diferencias marcadas entre grupos. Estos 4 pasos transforman información estática en hallazgos súper valiosos. Y así llegamos a nuestra sexta y última sección, las conclusiones para tomar decisiones, el paso final. Todo este trabajo de recolectar, tabular y buscar patrones tiene un único propósito gigante en el mundo real, y es este. Tener los datos organizados nos revela prioridades muy claras. Permite que cualquier equipo, empresa o institución enfoque sus recursos justo donde más se necesitan. Además, esos patrones que encontramos nos sirven como una brújula para predecir futuros comportamientos. Y lo más importante de todo, tomar decisiones basadas en evidencia sólida minimiza el riesgo drásticamente. Ya sea en un negocio o en una política pública, decidir respaldado por datos ordenados es, sin lugar a duda, la estrategia más segura y lógica. Para cerrar este análisis, les dejo una reflexión que me parece vital. Si los datos que decidimos organizar son los que dan forma a nuestras decisiones finales, ¿qué verdades cruciales nos podríamos estar perdiendo si nuestras categorías iniciales, desde el momento de tabular, están mal planteadas? El análisis de datos es una herramienta increíblemente poderosa, pero claro, su precisión depende al 100% del rigor con el que decidimos estructurar el caos desde el día 1. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido. Demos inicio a este análisis. Hay un momento que, la verdad, resulta fascinante en cualquier investigación, y es justo ese instante en el que nos topamos de frente con una montaña de datos crudos. A primera vista, una hoja de cálculo interminable o una pila gigante de encuestas pueden parecer un caos total, ¿verdad? Literalmente se siente como un muro impenetrable de información. Pero bueno, resulta que esos números en bruto están esperando emprender un viaje para revelarnos una historia oculta, una narrativa que nos permita tomar acción. Y de eso se trata nuestro recorrido de hoy. Vamos a transformar todo ese ruido en claridad absoluta.
Vamos a ver paso a paso cómo esa recolección se organiza, se clasifica y se interpreta para generar conclusiones súper útiles. Porque, seamos honestos, los números no toman decisiones por sí solos, las interpretaciones bien fundamentadas sí. Así que para lograr esa transformación, vamos a seguir una ruta bastante clara, una metodología que quienes investigan aplican todos los días. Primero, exploraremos el paso de datos a resultados. Luego pasaremos a la utilidad de la tabulación, que es básicamente darle orden al caos. De ahí, saltaremos a las métricas básicas de análisis para empezar a medir nuestra realidad, seguidas de la identificación de patrones, que es el momento exacto donde realmente empezamos a escuchar lo que los datos intentan decirnos. Y finalmente, cerraremos con la redacción de conclusiones, que es toda la razón de ser de este esfuerzo. Bien, arranquemos con la sección 1, de datos a resultados, el viaje de la información. Imagínense esto, regresamos del trabajo de campo con un mar de registros. Es súper común que la cabeza nos dé vueltas. Y aquí es donde está el meollo del asunto. Hay una diferencia abismal entre recolectar datos y analizar resultados. La recolección nos entrega piezas sueltas, totalmente desorganizadas. Es fundamental meternos esto en la cabeza. Un dato por sí solo, jamás de los jamases explica la realidad. Es un dato mudo. Por el contrario, analizar resultados es esa fase activa donde urgentemente necesitamos organizar, comparar y darle contexto a todo para que tenga sentido. Quienes toman las decisiones no necesitan una pila de datos crudos, necesitan resultados analizados y digeridos. Ahora, lo que realmente llama la atención en esta tabla es ver cómo evoluciona nuestra materia prima. Pensemos que estamos evaluando una tienda nueva, ¿ok? Empezamos en el nivel más bajo, el dato. Es solo un valor sin contexto, digamos el número 70. Por sí solo no sirve para mucho, es solo la semilla. Pero luego damos un paso y se convierte en información. El dato ya tiene contexto. 70% de los clientes visitaron la sección de tecnología. Ahora ya sabemos qué está pasando. El tercer nivel es el análisis, y aquí es donde la magia ocurre. Comparamos y razonamos. Ahora decimos, ese 70% es el doble del tráfico de la sección de ropa, lo que indica un fuerte interés en electrónicos. Y finalmente, madura hasta llegar a la conclusión. La sección de tecnología es nuestro motor principal y requiere expansión inmediata. Ver cómo un simple número vacío se convierte en una estrategia de negocios, eso es el corazón de todo esto. Pasemos a la sección 2. Utilidad de la tabulación, o cómo pasar del caos al orden. Ya que sabemos que nuestros datos tienen que madurar, necesitamos una herramienta que los obligue a hacerlo, y esa herramienta es la tabulación. Básicamente es el proceso que nos permite estructurar toda esa información recolectada en tablas, agrupando frecuencias y sacando porcentajes. La tabulación es ese punto de inflexión increíble donde la neblina por fin se disipa y empezamos a ver la forma real del problema que estamos estudiando. Sin tabular, la verdad, seguimos volando a ciegas. Y para que quede súper claro, veamos cómo luce en la práctica. Una buena matriz de resultados tiene columnas impecables para las categorías, las frecuencias, que es el conteo puro y duro, y los porcentajes, que nos dejan comparar rápido. Pero ojo con esto, porque aquí está el secreto mejor guardado de una buena investigación, la columna de interpretación escrita. Hay una regla de oro inquebrantable aquí, y es que los números no hablan solos. De nada sirve decir que una categoría tiene el 50% de respuestas si no explicamos justo al lado qué diablo significa ese 50% en el mundo real. Este nivel de orden es lo que permite que cualquier persona vea la tabla y entienda la película completa en segundos. Y así llegamos a la sección 3, métricas básicas de análisis, midiendo la realidad. Bueno, con todo ya tabulado, empezamos a aplicar matemáticas básicas para sacarle el jugo a la información. Y este gráfico ilustra de manera brillante cómo hacerlo. Al evaluar cosas como el porcentaje de respuesta, estamos midiendo la confianza estadística, es decir, qué tan sólido es el terreno que pisamos. Y al detectar la categoría predominante, el número crudo de pronto cobra vida. Ya no vemos solo un pedazo grande en una gráfica de dona. Empezamos a ver comportamientos, preferencias y tendencias humanas. Claro, y como ven en pantalla, todo esto siempre acompañado de su interpretación escrita para no perder de vista el bosque por estar mirando los árboles. Otra métrica que es un verdadero cambio de juego es la diferencia porcentual entre opciones. Medir la brecha entre el primer lugar y el segundo nos dice muchísimo. Nos revela la tendencia principal. Nos ayuda a entender si estamos ante un mercado súper polarizado, si hay un ganador indiscutible que aplastó la competencia o si la cosa está muy reñida. Ponerle un número a esa diferencia y documentarlo explícitamente es darnos un empujón enorme hacia esa claridad estratégica que tanto buscamos. Lo cual nos lleva a la sección 4. Identificación de patrones. Aquí es donde empezamos a escuchar a los datos.
Una vez que medimos las tendencias, entramos a mi parte favorita. Es como armar un rompecabezas gigante buscando 4 tipos de patrones clave. Primero, el patrón dominante, esa tendencia abrumadora que simplemente dicta la regla general. Segundo, el patrón de contraste, esa anomalía rarísima, el resultado que va en contra de toda lógica pero que muchas veces esconde un nicho de mercado desatendido. Tercero, el patrón de repetición, comportamientos que vemos una y otra vez en diferentes grupos, lo que nos confirma una regla casi universal en nuestro estudio. Y cuarto, el patrón emergente, un porcentaje pequeñito, una señal súper débil, pero que viene creciendo y nos susurra lo que podría ser la gran tendencia del mañana. Mapear estos patrones es, literalmente, trazar el mapa del tesoro de nuestra investigación. Y llegamos a la sección 5, redacción de conclusiones, el destino final de todo este viaje. Todo ese trabajo pesado de recolección, tabulación y búsqueda de patrones desemboca exactamente aquí. Y el punto crucial, el mensaje central que debemos llevarnos, es este. Una conclusión no es una opinión, no es algo que nos sacamos de la manga, es pura evidencia estructurada. Miran estos 3 pasos. 1. Basándonos en el patrón dominante, concluimos que el 70% prioriza ahorrar tiempo. Así que toca optimizar la rapidez. 2. Por el patrón de contraste, vemos que el segmento mayor rechaza la tecnología, así que necesitamos canales tradicionales. 3. Por el patrón emergente, ese 15% interesado en lo ecológico nos marca una oportunidad para nuevos productos. Cada una de estas frases es un golpe de autoridad, porque están 100% blindadas por los datos. Esto nos deja con una reflexión bastante profunda. En este recorrido hemos visto cómo el orden le gana al caos, cómo tabular nos quita la venda de los ojos y cómo los patrones nos cuentan historias increíbles. Pero si partimos de la base de que los números crudos son mudos y no explican la realidad por sí mismos, pues nos queda una gran pregunta en el aire. Al observar todo lo que pasa a nuestro alrededor, en las empresas, en la ciencia o en el día a día, ¿qué otras verdades están ahí, escondidas a simple vista, esperando pacientemente a ser estructuradas, analizadas e interpretadas de la forma correcta? Hay muchísimo por descubrir. Gracias por acompañarnos en este análisis y que sus próximas interpretaciones sean un éxito rotundo. Hola, vamos directo al grano. Seguro nos ha pasado a todos. Diseñamos un cuestionario con un montón de entusiasmo. Lo enviamos y de repente, ¡pum!, nos enfrentamos al terror absoluto de abrir una hoja de cálculo infinita, llena de respuestas que parecen no tener ni pies ni cabeza. ¿Cómo transformamos todo ese ruido incomprensible en datos súper útiles y listos para la acción? Bueno, en este análisis vamos a ver exactamente eso, cómo hacer una lectura y tabulación verdaderamente estratégicas de cualquier encuesta. Para lograrlo, seguiremos un camino muy claro. Primero, el inmenso valor de tabular. Segundo, cómo domar las preguntas cerradas. Tercero, el contraste metodológico entre abiertas y cerradas. Cuarto, cómo cazar esos patrones relevantes. Y finalmente, cómo pasar de los números a conclusiones sólidas. Empecemos con el primer paso, el valor de la tabulación, o mejor dicho, cómo organizar este tremendo caos. A ver, tenemos que ser muy claros con lo que tenemos entre manos. Sí, una encuesta es una herramienta fantástica para recolectar datos. Pero ojo, hay una trampa enorme aquí en la que es súper fácil caer. Creer que recolectar es lo mismo que comprender. Para nada. El resultado en bruto es, básicamente, una montaña caótica de información. Es como abrir la caja de un rompecabezas de 1000 piezas. Al principio no vemos ninguna imagen, solo un montón de colores y formas sin sentido. Esos resultados crudos tienen que tabularse sí o sí antes de intentar darles alguna lógica. Tratar de sacar conclusiones leyendo fila por fila sin haber estructurado antes es literalmente la receta perfecta para el sesgo y la confusión. Entonces, ¿cómo lo hacemos bien? Tenemos una secuencia de 3 pasos que son innegociables. El paso 1 es la recolección, donde simplemente juntamos todo el volumen de información. Luego viene el paso 2, y aquí es donde ocurre la magia técnica, la tabulación rigurosa. Es el trabajo pesado, el de contar, agrupar y ordenar cada pieza. Y finalmente el paso 3, la lectura interpretativa. Piénsenlo así. La tabulación es ese filtro indispensable que pone orden al caos inicial. Sin el paso 2, bueno, intentar interpretar los datos en el paso 3 es pura ciencia ficción. Pasemos ahora a las preguntas cerradas y cómo estructurar estas respuestas. Fíjense en cómo se desglosa una pregunta cerrada típica. Pasamos de tener, digamos, las respuestas crudas y sus porcentajes a algo muchísimo más profundo. Vamos desde opciones estandarizadas como totalmente de acuerdo o en desacuerdo hasta el verdadero jugo del asunto, la lectura interpretativa.
Pasar de un dato frío, como decir, tuvimos 50 respuestas, a definir que hay un sentimiento general súper positivo, es lo que transforma una lista aburrida en una historia real. Básicamente, tomamos la cantidad, le damos perspectiva con el porcentaje y articulamos exactamente qué significa ese comportamiento en el mundo real. Ahora veamos el gran contraste metodológico, preguntas abiertas versus preguntas cerradas. El punto clave aquí es que procesamos estos dos mundos de formas completamente distintas. Las cerradas son el sueño de cualquiera que ame los números. Todo es matemática, frecuencias y porcentajes que suman un perfecto 100%. Pero las abiertas, esas requieren muchísima más paciencia y buen ojo. A veces, leerlas se siente casi como ser el terapeuta de un cliente que te cuenta en 3 párrafos larguísimos por qué su envío llegó tarde. La solución metodológica, agrupar todo ese texto en categorías temáticas. Por ejemplo, etiquetar todo como tiempos de logística, para convertir cientos de anécdotas dispersas en un solo dato medible. Y esto nos lleva directamente a la identificación de patrones y cómo visualizar estas tendencias. Honestamente, la visualización nos salva la vida y nos evita una fatiga visual tremenda. Al ver los datos representados en barras comparativas, las diferencias extremas saltan a la vista en segundos. De repente nos damos cuenta de que un grupo demográfico tiene una adopción altísima, mientras que el otro casi ni figura. Nuestro cerebro está diseñado para captar estas variaciones al instante. Por eso, visualizar no es solo poner cosas bonitas, es una herramienta de comprensión directa súper poderosa. Pero no basta con mirar un gráfico y asentir, hay que saber qué buscar exactamente. Literalmente cazamos 4 cosas. 1. La opción más frecuente, para entender cuál es la norma. 2. Las diferencias entre grupos, porque ahí es donde suelen esconderse los verdaderos hallazgos del mercado. 3. Las respuestas minoritarias. ¿Sabían que un modesto 5% inesperado podría ser la primera alerta de un problema de calidad grave? ¿O tal vez una oportunidad de negocio gigante? Y 4. Las tendencias generales. Rastrear estas pequeñas sutilezas es lo que realmente nos permite orientar decisiones estratégicas que cambian el juego. Finalmente, veamos cómo pasar de los fríos números a la redacción de hallazgos totalmente justificados. Este es el puente indispensable entre la matemática y la narrativa. Todo arranca analizando los patrones numéricos que ya identificamos. Con esa evidencia, formulamos ideas que tengan sentido. Y el último paso, que es donde de verdad se demuestra el rigor profesional, es redactar conclusiones clarísimas y sobre todo justificadas por los datos. Porque, seamos sinceros, hay una brecha enorme entre escribir algo vago como «la mayoría parece feliz» y afirmar con autoridad «existe una validación contundente del servicio, evidenciada por el 75% de respuestas en la máxima calificación». Cada palabra del reporte final debe estar anclada a la solidez de los números. Entonces, para cerrar, piensen en esto. ¿Qué narrativa irrefutable están escondiendo sus propios datos en este momento? Si logramos dominar esta estructura, pasando cuidadosamente de ese caos inicial a una tabulación perfecta y luego a una conclusión escrita sólida, les aseguro que quienes toman las decisiones no van a poder ignorar la evidencia. Ojalá este recorrido les haya dado las herramientas para que ese mar de datos deje de ser un dolor de cabeza y se convierta en el mapa exacto para su próxima gran decisión. Imaginen por un segundo esto. Su empresa o institución acaba de invertir una verdadera fortuna recopilando opiniones de usuarios. Literalmente están nadando en un océano de datos, pero de alguna manera se mueren de sed por falta de conocimiento real. Es una ironía corporativa súper común, ¿verdad? Los cajones o las carpetas digitales se llenan de encuestas que al final nadie lee y toda esa información valiosísima se trata como si fuera petróleo sin refinar. Bueno, en este análisis vamos a ver exactamente cómo solucionar esto. Vamos a transformar esas respuestas crudas, caóticas y que parecen inconexas en decisiones estratégicas. Porque sí, hay un método infalible para rescatar el conocimiento útil de todo ese abrumador ruido blanco. Para desglosar todo esto, nuestra hoja de ruta será muy directa. 1. El desafío de los datos. 2. Organización y cálculo. 3. Evaluación de indicadores. 4. Cómo pasar de resultados a decisiones. Y 5. Las acciones estratégicas. ¡Arranquemos! Punto número 1. El desafío de los datos frente a una avalancha de encuestas. Tomemos un escenario práctico de la vida real. Digamos que acaban de lanzar una encuesta gigantesca de satisfacción. Recopilan miles de formularios. Tienen frente a ustedes una montaña de datos crudos, quejas súper amargas, elogios apasionados, sugerencias vagas, de todo un poco.
Honestamente es como entrar a una habitación donde miles de personas están gritando al mismo tiempo. Y ante eso, la gran pregunta es, ¿qué nos están diciendo realmente los usuarios? O sea, tener los datos guardados en un servidor no es lo mismo que entenderlos. Sin una organización rigurosa, todo eso es puro ruido. Es humanamente imposible mejorar un servicio simplemente leyendo comentarios individuales al azar. Necesitamos un método estructurado para descubrir la verdadera experiencia que se esconde detrás de todo ese caos. Así que pasemos al número 2, la organización y el cálculo para categorizar respuestas. Bueno, para encontrar respuestas reales, hay que pasar a la acción. El primer paso absolutamente crítico es la tabulación de los datos. En términos simples, separar de forma binaria lo bueno de lo malo. Y esto es vital, porque seamos sinceros, nuestro cerebro es un poco tramposo. Tenemos un sesgo natural a recordar siempre la queja más ruidosa o escandalosa, e ignoramos por completo a ese gran promedio silencioso que tal vez está súper feliz con el servicio. En el mundo corporativo no podemos operar con intuiciones. Por eso es imperativo establecer una línea base matemática, agrupar las respuestas y calcular su peso porcentual exacto. Este va a ser el cimiento inquebrantable para todo lo que hagamos después. Fíjense en esto. Una vez tabulados, los números empiezan a contarnos una historia casi de inmediato. Si miramos la primera mitad de una matriz de resultados típica, salen a la luz cosas increíbles. Digamos que evaluamos la atención recibida. Y ¡boom! Tenemos un 80% de respuestas positivas. ¡Excelente! Sabemos que el trato humano, la empatía del personal, todo eso está funcionando de maravilla. Pero en la misma tabla vemos la rapidez del servicio y la aprobación se desploma a un precario 30%. De un solo vistazo, la realidad operativa te golpea en la cara. El equipo se está esforzando muchísimo por ser amable, pero el sistema subyacente que están utilizando es insosteniblemente lento. Pero la cosa se pone aún más reveladora al desglosar el resto de la matriz. Son contrastes que si solo leyeran encuestas al azar, jamás notarían. Por ejemplo, la claridad de la información puede estar por las nubes, digamos en un 90%. O sea, la gente entiende perfectamente las instrucciones. Pero luego cruzamos eso con la satisfacción general y la recomendación del servicio y vemos que caen a una zona súper mixta, como un 50 o 55%. ¿Qué nos dice esto? Nos revela un conflicto profundo. La comunicación inicial es cristalina, el trato es bueno, pero hay fricciones operativas ocultas que están destruyendo la lealtad de los usuarios. Y ahí es donde entra nuestra sección 3, la evaluación visual de estos indicadores. A ver, leer tablas está súper bien para el equipo de análisis de datos, pero si queremos impulsar una acción ejecutiva real, tenemos que visualizarlo. Al graficar esto, las excusas se acaban. La rapidez del servicio queda expuesta al instante como la barra más baja. Es, sin lugar a dudas, nuestro cuello de botella. Cuando pones la claridad de la información que está altísima, justo al lado de esa rapidez que está por los suelos, el camino se ilumina por completo. Cualquier líder, literalmente en segundos, puede ver exactamente dónde hay que inyectar el presupuesto y el entrenamiento. Cero adivinanzas en la sala de juntas. Eso sí, meternos en los detalles no debe nublarnos la imagen completa. El índice de satisfacción global es como el termómetro general de la salud de la institución. Aquí tenemos un 65% de aprobación y un 35% de inconformidad. Y quiero hacer una pausa aquí. En un examen de la escuela, pasar con un 65 puede parecer aceptable, ¿no? Bueno, pasé. Pero en el despiadado mundo del servicio, una tasa de inconformidad del 35% es catastrófica. Significa que más de 1 de cada 3 usuarios se va frustrado, va a hablar mal del servicio y probablemente se baña con la competencia. Esta es una señal de alarma roja que exige mitigación inmediata. Lo que nos lleva directo a la sección 4. ¿Cómo pasamos de estos resultados a tomar decisiones que impulsen el cambio? Aquí es donde damos el salto más importante de todo este análisis. Pasamos de los números a la acción pragmática. Esta es la arquitectura de pensamiento que necesitamos. Empezamos con el resultado. Los datos nos dicen que hay muchas quejas por lentitud. Luego viene el paso vital, la interpretación. No decimos, ¡ay, tuvimos una mala semana! No, lo diagnosticamos rigurosamente como una debilidad operativa estructural. Y finalmente, eso detona la decisión. Mejorar los tiempos de atención reingeniando el proceso. El punto es que el dato jamás decide por sí solo. Es nuestra interpretación analítica la que nos obliga a tomar esa vía operativa. Para no desperdiciar recursos, hay que entender cómo interactúan estas variables. Imaginen un resultado con una alta claridad de información, pero con una baja satisfacción general.
La interpretación profunda aquí es que nuestros manuales y materiales son impecables, pero la entrega humana en la práctica está fallando. Entonces, la decisión no va a ser gastar miles de dólares reescribiendo la página web. La decisión estratégica es invertir en reentrenar a ese personal de primera línea. Esa precisión quirúrgica en la interpretación es, literalmente, lo único que evita que las empresas gasten fortunas arreglando cosas que ni siquiera estaban rotas. Todo esto consolida nuestra filosofía central. Los datos, sin interpretación, son solamente números flotando en una hoja de cálculo. Son como darle una brújula de altísima precisión a alguien que no sabe leer un mapa. No tienen ningún valor por sí mismos. El único puente real entre lo que opinan miles de usuarios y la acción que toma una empresa es esta interpretación estructurada. Es la capacidad de leer entre los porcentajes y buscar las fricciones ocultas lo que de verdad moderniza una institución desde adentro. Y para cerrar con fuerza, nuestra sección 5, 3 acciones estratégicas y el plan de ataque. Porque un análisis profundo que termina sin decisiones concretas, honestamente, es solo un ejercicio académico muy caro. Basándonos en los datos que desglosamos, surgen 3 decisiones innegables. Primera, reformular hoy mismo los protocolos para solucionar la lentitud operativa. Ese 30% de aprobación lo exige, no es opcional. Segunda, mantener y escalar la claridad de información. No todo es corregir errores, los líderes también protegen y potencian lo que ya funciona increíblemente bien. Y tercera, implementar monitoreo continuo. Ese 35% de inconformidad general es un riesgo latente, una bomba de tiempo que no podemos perder de vista. Ahora, cada decisión está 100% respaldada por los datos. Después de ver cómo pasamos del caos absoluto de esos formularios iniciales a tener una claridad estratégica total, surge una reflexión que no podemos ignorar. El conocimiento siempre está ahí, solo está esperando que alguien lo estructure. Así que, pensando en sus propias organizaciones, vale la pena preguntarse, ¿qué decisiones vitales, qué mejoras urgentes y qué fortalezas gigantescas están siendo silenciadas en este preciso instante solo porque los datos no se están organizando e interpretando bien? Definitivamente es el momento exacto de darle voz a esa información. Hola a todos, qué gusto darles la bienvenida a este análisis. Hoy vamos a desentrañar uno de los procesos más fascinantes y la verdad más incomprendidos del mundo académico. Miren, existe un mito gigantesco en el ámbito de la investigación. La idea de que el trabajo duro consiste en diseñar encuestas, salir al campo y recolectar toda esa información. Pero la realidad, la historia que de verdad importa comienza exactamente después de que se ha recogido el último cuestionario. Ahí es cuando los números y las respuestas crudas están sobre la mesa, esperando a que alguien los haga hablar. Y esto nos lleva a la pregunta fundamental que define todo el proceso. ¿Qué sucede realmente después de recolectar los datos? Es súper común caer en la trampa de creer que un proyecto termina en el momento en que se recopilan las respuestas. Para nada. Tener una pila enorme de encuestas o una base de datos repleta de números no significa tener respuestas. De hecho, ese es apenas el punto de partida. Si la recolección termina y nos detenemos ahí, lo único que tenemos es muchísimo ruido y probablemente un buen dolor de cabeza. El verdadero valor científico surge en los pasos que siguen a continuación. Bien, entremos de lleno en nuestra hoja de ruta. Número 1. Más allá de la recolección. 2. El orden de los datos. 3. Describir versus interpretar resultados. 4. Aplicación práctica de métricas. Y 5. Construyendo conclusiones sólidas. Empezamos con la sección 1. Más allá de la recolección. El verdadero trabajo comienza. Para entender bien este proceso, ayuda muchísimo pensar en una analogía culinaria. Los datos en bruto, tal como llegan de las encuestas o de los experimentos, son literalmente como esos ingredientes crudos que uno acaba de traer del mercado. Están ahí, esperando a ser preparados adecuadamente en la cocina. Entonces, el concepto clave es este. Recolectar información es simplemente cruzar la línea de salida, mientras que la interpretación ordenada es la verdadera línea de meta. Siguiendo con la analogía, tener harina, huevos y azúcar sobre la mesa no significa que ya tengamos un pastel listo para comer, ¿verdad? Se requiere un proceso estructurado, muy sistemático y cuidadoso para transformar esos ingredientes crudos en un resultado final que tenga sentido y que, hablando en términos académicos, aporte conocimiento real. Pasamos a la sección 2. El orden de los datos, organizando el caos. Aquí es donde entramos a la fase en la que el caos absoluto de la información en bruto debe ser estructurado. Es el momento de picar, medir y preparar esos ingredientes antes de encender el fuego de la interpretación.
El primer paso, y créanme, el más indispensable para domar este caos, es la tabulación. Es vital entender que la tabulación no es solo abrir una hoja de cálculo y llenar celdas, es el paso esencial de organizar la información en bruto de manera sistemática. Consiste en agrupar, categorizar y alinear los datos para que dejen de ser elementos sueltos y comiencen a formar un conjunto que podamos leer. Sin una tabulación adecuada, cualquier análisis que intentemos después estará construido sobre arenas movedizas. Una vez que tenemos todo tabulado, ¡bingo! Entramos al análisis de resultados. Este es propiamente el proceso investigativo que le sigue a la tabulación. Consiste en examinar cuidadosamente esos datos ya organizados para descubrir su significado subyacente. Es la fase donde nos ponemos el sombrero de detectives, buscando pistas, relaciones y patrones que suelen estar ocultos a simple vista. Y claro, para hacer este análisis necesitamos herramientas. Aquí es donde entran la frecuencia y el porcentaje. Básicamente son las métricas matemáticas fundamentales, los bloques de construcción básicos de cualquier medición. Nos dicen cuántas veces ocurre algo y qué proporción representa ese evento dentro del todo. Son como el lenguaje universal mediante el cual los datos comienzan a expresar magnitudes reales. Finalmente, al observar esas frecuencias y porcentajes, buscamos una tendencia. La tendencia es la dirección general hacia la que apuntan los datos. Identificar esta dirección es exactamente lo que nos conduce de manera directa y lógica hacia una conclusión, que no es otra cosa que el juicio final y sólidamente fundamentado que se deriva de todo este enorme trabajo previo. Para consolidar todo esto, analicemos los elementos esenciales del análisis de resultados a través de 4 pilares: concepto, función, ejemplo y utilidad. Comprender cómo interactúan estas 4 categorías proporciona un marco analítico completísimo. Porque, a ver, no basta con saber qué es un concepto. Hay que saber cómo funciona, ver un ejemplo clarísimo y, sobre todo, entender su utilidad práctica. Es este marco el que garantiza que el análisis sea verdaderamente riguroso y no solo una recolección de anécdotas. Llegamos a la sección 3. Describir versus interpretar resultados. El giro crucial. Este es el verdadero núcleo filosófico de este análisis. Aquí es donde separamos a los simples transcriptores de los verdaderos investigadores académicos. El momento exacto donde la observación básica evoluciona hacia una comprensión profunda. Y esto ilustra de manera brillante la diferencia clave. Por un lado tenemos el análisis descriptivo, que es simplemente decir exactamente lo que muestran los datos. Por ejemplo, el 40% de los participantes eligió la opción A. Bueno, eso es describir. Pero del otro lado está la interpretación de resultados, que implica explicar qué significan esos datos dentro del contexto del problema investigado. Es responder al por qué y al qué implicaciones tiene ese 40%. Quedarse solo en la descripción es literalmente dejar el trabajo a medias. Pasamos a la sección 4. Aplicación práctica de métricas. Inteligencia artificial en hábitos de estudio universitario. Para que todos estos conceptos abstractos cobren vida, vamos a explorar un caso súper concreto sobre el uso de inteligencia artificial. Veremos cómo se aplican las métricas en el mundo real. Al analizar la tendencia dominante del uso de IA en este contexto, podemos ver cómo se distribuye claramente entre investigación, redacción y programación. Pero aquí es fundamental notar un detalle que dicta la regla de oro académica. Toda representación visual debe incluir texto explicativo claro, etiquetas precisas y una conclusión breve integrada. Está estrictamente prohibido usar gráficos aislados sin explicación. Un gráfico mudo no aporta ningún valor científico. Debe estar completamente contextualizado para que sirva de algo. Y en el centro de esta investigación tenemos este número clave, 250. Esta es la frecuencia absoluta específica de los estudiantes encuestados. Es vital resaltar este número porque una métrica base sólida, como el tamaño de la muestra, es lo que ancla todo el análisis general. Saber que estamos hablando de 250 personas le da peso, le da proporción y validez absoluta a todos los porcentajes que se deriven después. Ahora, lo verdaderamente interesante de esta comparación es cómo utilizamos la diferencia porcentual para contrastar el comportamiento entre los estudiantes de primer año y los de cuarto año. Esta métrica es excepcionalmente poderosa porque nos permite visualizar los cambios de comportamiento a lo largo del tiempo o de la experiencia. Fíjense en cómo la información completamente etiquetada y acompañada de conclusiones breves cuenta una historia irrefutable sobre la evolución en las herramientas de estudio. Lo que nos lleva a nuestra última parada. Sección 5. Construyendo conclusiones sólidas. El plato final servido. Retomando nuestra analogía de la cocina, este es el momento culminante en que los ingredientes se transforman en un plato hermoso, emplatado de manera coherente para presentarlo al mundo.
Es el momento estelar de revelar los hallazgos. Sin embargo, servir este plato requiere seguir reglas inquebrantables. Las mejores prácticas para lograr conclusiones coherentes exigen ante todo basar cualquier afirmación estrictamente en los datos obtenidos. Es absolutamente imperativo evitar las exageraciones. O sea, si el dato dice algunos estudiantes, la conclusión no puede decir todos los estudiantes. Se debe mantener una coherencia lógica total entre lo que muestran los números y las palabras que usamos para explicarlos. La sobriedad académica es, al final del día, la llave de la credibilidad. Para cerrar este análisis, vale la pena dejarnos con una reflexión profunda sobre algo que siempre está presente en la sombra de cualquier investigación. Incluso siguiendo todos los pasos al pie de la letra, logrando la tabulación perfecta y evitando exageraciones, ¿cómo podrían los sesgos no reconocidos moldear la forma en que los datos se interpretan finalmente? Es una pregunta súper provocadora porque nos recuerda que detrás de cada número, de cada estadística, hay una perspectiva humana. Mantener la vigilancia sobre nuestros propios prejuicios es quizás el desafío. Hola a todos, qué gusto tenerlos por acá en este nuevo análisis. Hoy vamos a platicar sobre algo absolutamente crucial, ya sea que estén en el trabajo, en la universidad o la verdad hasta en la vida diaria. Vamos a ver cómo transformar un enorme mar de datos brutos y confusos en información clara, procesable y sobre todo que no deje lugar a dudas visuales. Y es que piénsenlo, vivimos literalmente inundados de números. Constantemente nos enfrentamos a hojas de cálculo infinitas, encuestas y reportes llenos de cifras que, a simple vista, la verdad es que no nos dicen nada. La clave del éxito no está en tener los datos, sino en saber presentarlos y sacarles el jugo. En esta explicación vamos a descubrir exactamente cómo pasar de esas tablas aburridas a gráficos dinámicos. Créanme, es momento de cambiar la forma en que percibimos los números para siempre. Bueno, vamos al grano. Esta es nuestra hoja de ruta para hoy, dividida en 5 paradas rápidas. Primero, el viaje de los datos. Segundo, de la tabla al gráfico. Tercero, una matriz comparativa de formatos. Cuarto, las métricas paso a paso. Y por último, la importantísima interpretación de resultados. Una estructura súper lógica para llevarlos desde los cimientos hasta el análisis más experto. Sigamos. Sección 1. El viaje de los datos. ¿Cómo darle vida a los números? A ver, piénsenlo un momento. Un número suelto, por sí solo, suele causar más dolores de cabeza que otra cosa. Para que esos números realmente cuenten una historia, tienen que pasar por un ciclo de 3 pilares, por así decirlo. Primero, la tabulación, donde construimos los cimientos organizando el caos en filas y columnas. Segundo, los gráficos. Su trabajo es hacer que la información sea visible e instantánea para nosotros. Y tercero, la interpretación. Aquí es donde entramos los humanos. Sin el análisis que le dé sentido y un rumbo claro a lo que estamos viendo, todo el trabajo anterior simplemente se viene abajo. Pasamos a la sección 2. De la tabla al gráfico, la transformación visual. Vamos a construir esto paso a pasito usando los datos de una encuesta imaginaria. Imaginen que acabamos de hacer una encuesta sobre qué producto prefieren los clientes. Aquí tenemos la clásica tablita. Opción A con 50 votos, opción B con 30 y opción C con 20. Nos da un total de 100. Es una tabla fantástica y súper precisa. Organiza todo impecablemente. Pero fíjense, tiene una trampa oculta. Nos obliga a hacer gimnasia mental. Tenemos que leer cada cifra, retenerla en la cabeza y hacer la matemática mental para saber quién ganó y por cuánto. No es tan inmediato, ¿verdad? Y aquí es donde ocurre la magia. Miren cómo cambia la cosa al transformar exactamente esos mismos números en un gráfico de barras. La carga mental desaparece. El cerebro procesa los tamaños y las alturas en fracciones de segundo. Literalmente no hay que leer ni un solo número para darnos cuenta de que la opción A es la reina absoluta de la encuesta. Las barras son, sin duda alguna, las campeonas cuando queremos comparar diferentes cosas frente a frente. Pero, oigan, digamos que el objetivo cambia. En lugar de comparar tamaños directos, queremos ver cómo se reparte el pastel completo, las proporciones. Pues ahí es donde entra el gráfico circular, o tipo dona, como este. Nos cuenta una historia visual ligeramente distinta. De pronto, es súper evidente que la opción A no solo es más grande, sino que se lleva exactamente la mitad de todo nuestro universo de encuestados. Le da a los mismos datos una perspectiva totalmente nueva. Vamos a la sección 3, matriz comparativa de formatos. Básicamente, cómo elegir la herramienta adecuada en el momento exacto. Esta matriz es oro puro. Considérenla como su guía definitiva para no equivocarse. Fíjense bien en el contraste. Si necesitan precisión y valores milimétricamente exactos, usen una tabla. Si lo que quieren es comparar categorías para resaltar diferencias de volumen, el gráfico de barras es su mejor amigo.
Quieren mostrar las partes de un todo o ver cómo se reparte un porcentaje, gráfico circular. Y finalmente, si tienen algo complejo con múltiples variables, un cuadro comparativo lado a lado es la solución. Elegir mal puede confundir a la audiencia, pero seguir esta guía les garantiza claridad total. Sección 4. Métricas paso a paso. El desglose matemático. Vamos a frenar un poquito aquí para ver los números detrás de la magia, porque para hacer buenos gráficos, primero hay que entender qué estamos calculando. Empecemos contrastando dos conceptos base. Del lado izquierdo tenemos la frecuencia absoluta. Suena elegante, pero no es más que el conteo bruto, los 50 votos. Es un dato sólido, pero le faltan muchísimo contexto. Por otro lado, en la derecha, está la frecuencia relativa. Esta es la proporción de ese número frente al gran total, en este caso 0.50. Esta métrica sí le da peso al número, nos dice qué tan grande es esa rebanada frente al resto. Mantener esta diferencia clara es el primer paso vital. Y aquí está la carnita del asunto. ¿Cómo se ve esto matemáticamente? Aquí detallamos el cálculo exacto para pasar de un conteo bruto a un porcentaje que todo mundo entienda. Tomamos los 50 votos, los dividimos entre los 100 encuestados, lo que nos da esa frecuencia relativa de 0.50, y luego, ¡pum!, lo multiplicamos por 100. El resultado es ese clarísimo 50%. Parece un cálculo de escuela, pero créanme, es el engranaje central de todos los reportes de proporciones. Pasamos a algo súper útil, la diferencia porcentual. Mientras que el porcentaje normal es como una fotografía, la diferencia porcentual es como un video, porque nos muestra el movimiento en el tiempo. La fórmula es tomar el valor nuevo, restarle el valor viejo, dividir eso entre el viejo y multiplicarlo por 100. Imaginen que vendieron 100 unidades el mes pasado y 120 este mes. Si hacen la matemática, esto les demuestra un crecimiento claro del 20%. Ideal para ver si estamos mejorando o retrocediendo. Para cerrar nuestras herramientas matemáticas, tenemos la tendencia principal y los promedios. Seamos honestos, los datos en el mundo real son caóticos, tienen picos y caídas rarísimas todo el tiempo. Si sacamos un promedio o identificamos la moda, logramos suavizar esas anomalías. Nos ayuda a dar un paso atrás y decir, ok, ignorando ese mal fin de semana aislado, ¿hacia dónde va realmente el negocio este año? Nos ayuda a ver el panorama completo. Y así llegamos a la joya de la corona, la sección 5, interpretación de resultados, encontrar el significado. Todo lo que hicimos antes no sirve de nada si fallamos aquí. Presten mucha atención porque este es el punto que separa a un novato de un estratega experto. Del lado izquierdo vemos un error súper común, la lectura pasiva. Simplemente describir lo que el gráfico ya dice en voz alta. Decir el 60% prefirió la opción A, la verdad aporta poquísimo valor. Cualquiera puede ver eso. Pero del lado derecho está la verdadera habilidad. Explicar el significado. Decir, la clara tendencia del mercado hacia la opción A sugiere priorizar sus características. ¡Wow! Hay una gran diferencia. Pasamos de leer datos a dar una recomendación estratégica de negocios. Es ahí donde el análisis cobra vida. Para cerrar nuestra exploración de hoy, quédense con esta idea. El verdadero poder de hacer gráficos y tablas no es armar presentaciones bonitas, sino transformar el ruido en conocimiento. Así que la próxima vez que se topen con una de esas hojas de cálculo eternas, pregúntense, ¿qué historias ocultas y decisiones súper importantes están ahí esperando a ser descubiertas? Ya vimos que tienen todas las herramientas para revelarlas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación. ¡Hasta la próxima! Hola, bienvenidos a esta explicación donde vamos a analizar a fondo cómo un mal manejo de la información puede literalmente arruinar por completo las conclusiones de cualquier proyecto. A ver, hay una verdad innegable en el mundo del análisis. Nuestros datos son tan útiles como la precisión con la que los manejamos. Así que hoy vamos a desentrañar los procedimientos correctos de tabulación y análisis. Vamos a transformar un tema que puede sonar un poco árido en una metodología fascinante y de aplicación inmediata. Prepárense, porque vamos a descubrir cómo proteger nuestro trabajo de esas fallas invisibles que pueden derrumbarlo todo. 115%. Suena casi a chiste, ¿verdad? Pero la realidad es que un simple error sin verificar, como porcentajes que suman más de 100, nos demuestra un descuido gigante. Y pasa con una frecuencia alarmante. Por ejemplo, es súper común cuando se tabulan mal las respuestas múltiples de una encuesta y a alguien se le olvida ajustar la base de cálculo. O sea, son este tipo de descuidos que parecen inofensivos los que descarrilan proyectos enteros y estrategias de muchísimo dinero. Es la prueba contundente de que sin un buen filtro de revisión, hasta la suma más simple nos juega en contra y destruye la credibilidad de cualquier reporte. Entonces, para no tropezar con la misma piedra, tenemos un mapa de ruta bastante rápido y claro. 1. Veremos el costo real de una falla. 2. Los 6 grandes errores al tabular.
3. Las consecuencias y, más importante, sus soluciones prácticas. 4. Un ejemplo clarísimo del antes y el después. 5. La coherencia y el ciclo del dato. Y cerramos con el punto 6, nuestra guía final de revisión. ¡Empecemos! Sección 1. El costo de una falla. Para empezar, tenemos que tener súper claro este concepto fundamental. Una mala tabulación provoca, siempre, interpretaciones incorrectas y decisiones equivocadas. Es un efecto dominó, así de simple. Si los cimientos, que son esos números iniciales sin procesar, vienen con fallas, todo lo que construyamos encima se corrompe. Y ojo, no estamos hablando solo de entregar un reporte con algunos errores tipográficos. Estamos hablando de direcciones estratégicas enteras, inversiones clave o campañas que fracasan estrepitosamente, todo por culpa de una base de datos mal hecha. El costo de equivocarnos al inicio no es solo un error matemático, es perder oportunidades de oro. Vamos a la sección 2, los 6 errores al tabular. Bueno, les presento a los 6 villanos del análisis de datos, esas trampas en las que caemos si no estamos prestando atención. Primero, no revisar los datos antes de tabular. Sumar sin limpiar la base es como intentar construir una casa en un pantano. Se va a hundir. Segundo, mezclar categorías distintas. Ya saben, sumar peras con bicicletas y esperar encontrar una tendencia lógica, imposible. Tercero, calcular malos porcentajes, como ese alarmante 115% que vimos al principio. Cuarto, interpretar sin evidencia, que es básicamente forzar a los números para que digan lo que queremos escuchar. Quinto, presentar gráficos sin etiquetas, lo cual deja a todo el mundo adivinando qué significa cada barra. Y sexto, redactar conclusiones irreales que no tienen nada que ver con los datos. Un salto al vacío total. Sección 3. Consecuencias y soluciones prácticas. Ahora, para armar una red de seguridad, tenemos que saber cómo neutralizar estas amenazas. Y la lógica aquí es súper directa. Error, consecuencia y solución. Por ejemplo, si no revisamos los datos, la consecuencia es tener totales inconsistentes, ¿verdad? La solución es innegociable. Hay que hacer una limpieza y estandarización antes de calcular nada. Si mezclamos categorías, terminamos con una confusión estratégica terrible. Así que la solución es separar y codificar cada variable desde cero. Y si interpretamos sin evidencia, eso genera desinformación pura. La regla de oro para resolverlo es basar cada afirmación solo en las cifras duras, dejando nuestras opiniones personales en la puerta. Esto es justamente lo que separa un análisis peligroso de uno realmente profesional. Pasamos a la sección 4. Un ejemplo del antes y el después. Vamos a aterrizar todo esto viendo cómo se ve en la vida real. Imaginemos dos mundos completamente opuestos. De un lado tenemos el caos de datos, que es cuando la información se amontona sin ningún tipo de filtro ni dirección. Y del otro lado tenemos la claridad analítica, donde todo es metódico, estructurado y exacto. Este contraste nos demuestra por qué organizar las cosas con rigor es la única forma de sacarle valor a nuestras cifras. Miren este primer caso. Observen detenidamente este desastre. Los totales son totalmente confusos. Las categorías están mezcladas sin lógica alguna y ni siquiera hay etiquetas que nos expliquen qué estamos viendo. Imaginen tomar una decisión millonaria basándose en esto. Es una locura. No hay frecuencias claras, así que no sabemos la magnitud real del problema. Básicamente, si le entregamos esto a un equipo directivo, los estamos mandando a volar a ciegas en medio de una tormenta. Pero ahora, vean lo que pasa cuando aplicamos nuestras soluciones. ¡Qué diferencia! Esta versión sí transmite confianza. Tenemos las frecuencias exactas, los porcentajes están bien calculados y, algo clave, suman exactamente el 100%. Además, fíjense en la pequeña oración en la parte inferior. Esto es fundamental. Tener etiquetas y porcentajes correctos nos permite redactar una interpretación precisa que aterriza esos números fríos en un mensaje que cualquiera puede entender. Esa frase actúa como el puente perfecto entre la matemática y la estrategia. Sección 5. Coherencia y el ciclo del dato. Siempre tenemos que comprobar que lo que estamos presentando tiene sentido lógico y matemático. Chequear las métricas básicas es lo que nos garantiza esa coherencia. Aquí podemos ver valores claros. La categoría principal resalta de inmediato, las diferencias entre opciones son obvias y, por supuesto, nuestro total es un 100% exacto. Recuerden este principio básico. Los gráficos no están ahí solo de adorno. Cada imagen visual tiene que tener datos verificados y un mensaje clarísimo. Si solo hace bulto y no aporta valor analítico, sáquenlo de su presentación. Véanlo como una cadena irrompible, el ciclo lógico del dato. Paso 1.
El dato crudo, que tiene que estar impecable. Paso 2, la tabla, que le da estructura. Paso 3, el gráfico, para entender proporciones de un vistazo. Paso 4, la interpretación de lo que vemos ahí. Y el paso 5, nuestra conclusión final. El punto más importante aquí es que todo depende del paso anterior. Si metemos un mal dato en el paso 1, ineludiblemente vamos a tener una conclusión falsa en el paso 5, sin excepciones. No hay atajos para esto. Y llegamos a nuestra última sección, la guía final de revisión. Para cerrar con broche de oro, aquí tienen su escudo definitivo. Una lista rápida para chequear antes de cualquier presentación. 1. Verificar los datos desde el origen. Cuestionen cualquier número raro. 2. Confirmar esos porcentajes. Asegúrense de que todo cuadre matemáticamente. 3. Revisar las categorías para mantener todo estandarizado. 4. Interpretar con mucha prudencia, diciendo solo lo que los números nos respaldan. Y 5. Redactar conclusiones coherentes que sigan toda la lógica anterior. Si dominan estos 5 puntos, les aseguro que van a presentar resultados a prueba de balas. Y bueno, después de recorrer toda la importancia de un análisis riguroso, quiero dejarles una pregunta para que siempre se la hagan al trabajar. ¿Qué historia están contando realmente estos números? Porque detrás de cada gráfica, de cada tablita y porcentaje, hay una narrativa real, humana, una tendencia esperando a salir a la luz. Y nuestro trabajo, nuestra mayor responsabilidad, es proteger esos datos para que esa historia se cuente con la verdad absoluta y sin distorsiones. Al fin y al cabo, un buen análisis no trata solo sobre matemáticas, trata sobre encontrar la verdad. Bienvenidos a esta explicación detallada. Hoy vamos a desmenuzar exactamente cómo transformar un montón de datos crudos en conclusiones que sean claras, que sean objetivas y, lo más importante de todo, que sean verdaderamente útiles para tomar decisiones. Es súper común perderse en un mar de información cuando hacemos una investigación, ¿cierto? A veces hay tantas métricas que el instinto natural es, bueno, simplemente adivinar. Pero aquí vamos a estructurar cómo darle un sentido profundo a esos números, cómo crear una narrativa anclada en la pura realidad y evitar caer en esas suposiciones que pueden resultar tan peligrosas. Para lograr este nivel de claridad, nuestra agenda de hoy cubrirá 6 puntos. Primero, pasaremos de la opinión a la evidencia. Segundo, veremos la ruta lógica. Tercero, los 3 tipos de conclusiones. Cuarto, un ejemplo práctico con datos. Quinto, entraremos a la redacción de conclusiones y cerraremos con el punto 6, las recomendaciones finales. Así que arranquemos con la sección 1, de la opinión a la evidencia. Para empezar a analizar datos de verdad, necesitamos marcar una línea gigante e inquebrantable entre lo que pensamos subjetivamente y el rigor analítico. Sin esta separación, básicamente todo lo que hagamos después no tiene validez profesional. Fíjense en el contraste. Por un lado, una opinión personal es 100% subjetiva. Nace de lo que sentimos, de nuestras creencias o sesgos. Literalmente no requiere de ninguna comprobación empírica para existir. Pero por otro lado, una conclusión basada en evidencia es exactamente lo opuesto. Una conclusión jamás debe confundirse con una opinión. Es una afirmación completamente objetiva que se sostiene estricta y únicamente por resultados que podemos medir. Si no hay datos tabulados o cifras concretas respaldando lo que decimos, entonces lamento decirlo, pero no es una conclusión, es solo una preferencia personal con un buen disfraz. Pasemos a la sección 2, la ruta lógica. Entender cómo evoluciona la información es absolutamente vital para no perder la objetividad y, sobre todo, para no cometer el tremendo error de sacar conclusiones apresuradas. Este viaje no es para nada aleatorio, sigue 6 fases súper estrictas. Todo arranca con los datos recolectados en su forma más cruda. El paso 2 es la tabulación, donde por fin le damos orden a ese caos. En el paso 3 calculamos métricas concretas, como promedios o frecuencias. Con esos números sobre la mesa, el paso 4 nos permite identificar patrones. Ya con los patrones claros pasamos al 5, que es formular una interpretación. Y solo entonces, y de verdad solo después de recorrer todo este camino, llegamos al paso 6, redactar la conclusión. Intentar saltar al final sin calcular métricas o identificar patrones es un error metodológico que destruye por completo la credibilidad de cualquier análisis. Esta estructura es como un plano arquitectónico para quienes analizan datos. Nos garantiza que cada fase esté guiada por una pregunta orientadora, súper específica y respaldada por evidencia. Imaginen la fase de cálculo de métricas. Ahí la pregunta podría ser, no sé, ¿qué porcentaje exacto representa esta categoría?
y la evidencia sería la fórmula matemática que aplicamos a la tabla. Al terminar, cada fase nos entrega un producto final que alimenta directamente al siguiente paso. Es un flujo continuo. Nos lleva desde un hallazgo simple hasta una decisión compleja y crea una cadena de rigor tan fuerte que literalmente blinda nuestras afirmaciones finales. Nadie va a poder cuestionarlas fácilmente. Vamos a la sección 3. 3 tipos de conclusiones. Dependiendo de lo que estemos buscando, el resultado no siempre va a tener la misma forma. De hecho, los clasificamos en 3 grandes categorías. Primero tenemos la conclusión descriptiva. Esta hace exactamente lo que dice su nombre. Resume los datos de forma directa. Reporta lo que hay, sin agregarles significados extra ni proyecciones. Luego está la conclusión interpretativa, que da un paso más allá. Esta nos explica el significado profundo de los datos, conectando variables para entender el porqué detrás de los números. Y tercero, la conclusión decisional. Esta agarra ese significado interpretado y lo convierte en un veredicto práctico, diseñado específicamente para impulsar acciones, mitigar problemas o cambiar por completo una estrategia. Entremos a la sección 4. Ejemplo práctico con datos. Para aterrizar toda esta teoría, nada mejor que un ejemplo. Vamos a usar datos ficticios de una encuesta sobre la adopción de un nuevo software en una empresa. Al ver las métricas en bruto, hay algo que salta a la vista de inmediato. Un porcentaje dominante. Tenemos un 65% de personas en la categoría de satisfechos, frente a un 20% de neutrales y apenas un 15% de usuarios insatisfechos. Ese 65% establece desde el segundo 1 una tendencia general súper favorable hacia esta nueva herramienta. Es un dato contundente. Ahora bien, para mantener nuestro rigor analítico intacto, necesitamos desglosar esto en una tabla. Al tabular, la diferencia entre categorías se vuelve innegable. Vemos las frecuencias absolutas, 130 personas satisfechas contra solo 30 insatisfechas. En nuestro análisis breve, al primer grupo le ponemos la etiqueta de alta aceptación, frente a una clara minoría que muestra una resistencia natural al cambio. Este paso es insustituible. Organiza los datos duros de manera segura, resalta las diferencias y nos prepara el terreno, sin ningún tipo de ambigüedad, para empezar a redactar. Lo que nos lleva a la sección 5, redacción de conclusiones. Llegó el momento de construir los resultados definitivos. Tenemos que extraer afirmaciones precisas, derivadas solo de lo que acabamos de tabular. Empecemos con una conclusión descriptiva. Podríamos redactarla así. El nuevo software alcanzó un nivel de aceptación del 65%. Esta afirmación es metodológicamente perfecta. ¿Por qué? Porque reporta de manera imparcial el nivel de aceptación, apoyándose directamente en ese porcentaje dominante que vimos antes. 0 sesgos, 0 juicios de valor. Solo documenta un hecho numérico irrefutable y punto. Si queremos avanzar hacia una conclusión interpretativa, el texto cambia un poco. Podríamos decir, la implementación fue altamente exitosa debido a un margen positivo del 50%. Fíjense cómo esta frase prueba su validez al darle sentido a la diferencia entre categorías. Si al 65% de usuarios satisfechos le restamos ese 15% de insatisfechos, nos da un margen matemático positivo y clarísimo del 50%. Nuestra conclusión interpreta lógicamente que este margen gigante equivale a una implementación altamente exitosa. Le da un significado real a la matemática. Y por último, la conclusión decisional nos marca la acción a tomar. Proceder con la implementación en toda la empresa. Esta orden operativa está absolutamente justificada por la evidencia. Se apoya en la tendencia general positiva y el alto nivel de aceptación que ya demostramos en los pasos anteriores. Y este es, al final del día, el gran objetivo de casi cualquier investigación corporativa: trazar un camino a seguir que esté totalmente respaldado por los datos, para reducir el riesgo a la hora de actuar. Es donde los números se vuelven directrices. Finalmente, llegamos a la sección 6. Recomendaciones finales. Para asegurar la calidad de nuestro trabajo a largo plazo, cada conclusión que saquemos debe cumplir con 4 características innegociables si queremos que resista cualquier auditoría. 1. Tienen que ser coherentes, es decir, deben responder directamente a la pregunta inicial que motivó la investigación. 2. Tienen que ser verificables. Cualquier otra persona debería poder revisar nuestras métricas tabuladas y llegar al mismo exacto resultado. 3.
Deben ser 100% objetivas, libres de cualquier emoción. Y 4. Como acabamos de ver, deben ser verdaderamente útiles para la toma de decisiones. Tienen que aportar un valor tangible para la organización. Y cerramos esta explicación con una pregunta que invita mucho a la reflexión. Imaginen que mañana surge nueva evidencia y los datos cambian drásticamente, invalidando un hallazgo que teníamos hoy. La pregunta es, ¿eso que teníamos era realmente una conclusión válida desde el principio? ¿O era solo una opinión que disfrazamos convenientemente con algunos números para que pareciera profesional? Seguir nuestra ruta lógica, con rigor y sin atajos, es el único escudo que protege nuestro trabajo analítico. Es la única forma de garantizar que las deducciones de hoy se sostengan firmes frente a cualquier desafío en el futuro.